les voy a hablar sobre el futuro de los profesionales en el tema agropecuario y por supuesto que esta presentación está fundamentalmente basada en la experiencia que llevo en el tema de educación en los últimos 30 años, ¿sí? Más de 30 años me dicen. Bueno, quería agradecerles a Federico La Rosa y a Martín Reinaudo y a toda la gente que me contactó y me invitó a esta presentación, y me da un enorme placer estar con tanta gente amiga y conocida en la sala. Bueno, vamos a presentar un contexto general, luego vamos a discutir acerca de que los profesionales tienen que enfrentar los desafíos que tenemos por delante, que tienen que ser creativos e innovadores, que tienen que aprender continuamente y sobre todo tienen que colaborar. Y vamos a hablar brevemente sobre el rol de la educación en estos asuntos. Contexto general, muy rápidamente. Avanzamos. ¿Qué contexto general tenemos? Hay un contexto económico global de crecimiento, ¿no? El mundo está creciendo a una tasa importante, aumento enorme de la clase media. La pobreza ha disminuido en las últimas décadas en el mundo. La educación ha progresado enormemente a lo largo del siglo pasado. Las nuevas tecnologías que hoy están apareciendo y los grandes desafíos que tenemos en cuanto a una producción sostenible y en cuanto a equidad. Fíjense en este gráfico. En este gráfico tenemos consumo per cápita en el 1800, o sea, la distribución de frecuencias de consumo per cápita en el 1800, en 1975 y en el 2015. Esta rayita acá, de esta rayita para la izquierda, indica pobreza extrema en el mundo. Fíjense que en 1800 el 90% de la población del mundo estaba considerada, para los indicadores que hoy manejamos, en pobreza extrema. Fíjense cómo en el 2015 esto cayó a apenas el 12%. Pero hay que saber mirar también, por ejemplo, que en África la cantidad de personas en pobreza extrema aumentó, a pesar que los porcentajes sean tan bajos, ¿no? Sobre todo en África subsahariana. Pero bueno, esto marca una tendencia a que la pobreza se está reduciendo, el poder adquisitivo de la población mundial está aumentando, y según los últimos trabajos que están apareciendo, cuando uno revisa literatura y estos trabajos de la FAO, de ahora en adelante, de ahora al 2050, se proyecta una tasa de incremento del PBI per cápita del 1,3% anual. Anteriormente se proyectaban tasas mayores, pero bueno, esto va a seguir aumentando. Avancemos. Otra cosa que me llamó la atención es el tema de la educación. Fíjense, en 1820 y en el 2015, el bajo porcentaje, lo que marca en celeste, de personas que tenían una educación básica primaria, básicamente. Fíjense cómo eso ha aumentado y en el 2015 este valor está cercano al 90%. Otra situación, otro escenario que se presenta, o situación real que tenemos, es la cantidad de tecnologías duras, tecnologías novedosas, el mejoramiento genético, la biotecnología, la edición génica, sensores, satélites, robots, informática, big data, etcétera, etcétera, etcétera. Es asombroso la cantidad de herramientas tecnológicas que hoy disponemos y vamos a ver la importancia que esto tiene. Y por último, el desafío. En este gráfico tenemos la producción de cereales mundial en el 2010 y en el 2050. Las proyecciones, cuando revisamos la literatura en el 2010, era de que había que aumentar entre el 2010 y el 2050 un 60% la producción de cereales. ¿Dónde estamos hoy, 2019? Estamos ubicados exactamente en esta línea, o sea que esta proyección era correcta. La producción de alimentos, en este caso cereales, está aumentando tendiendo a satisfacer las futuras demandas en el 2050. Pero el desafío que tenemos es aumentar esa producción, pero paralelamente reducir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Eso vamos a poner más énfasis en una presentación a la tarde. Ahora, lo interesante de esto es que para el impacto ambiental, que es difícil medirlo, pero hay indicadores para hacerlo, en vez de estar reduciendo, el impacto ambiental sigue subiendo hoy en el 2019 comparado con el 2010. O sea que si nos ubicamos en el 2010, la situación para aumento de producción está en función de esta línea, pero la situación para reducir impacto ambiental no estamos revirtiéndolo, sino que el impacto ambiental sigue subiendo, ¿no? Sí. Entonces, luego del contexto general, lo que necesitamos son profesionales de la actividad agropecuaria que enfrenten estos desafíos, que sean creativos e innovadores, que aprendan continuamente y que colaboren. Vamos a empezar con que enfrenten estos desafíos. Nuevamente esta misma figura. Fíjense que el lema, me decía hoy Alfredo, el lema del Congreso son 30 años y 10.000 años, 30 años de APRESID, 10.000 años. 10.000 años que comenzó la agricultura, 10.000 años atrás comenzó la agricultura, ¿no? Alguien se dio cuenta que esas semillas que recogían, si las ponían en la tierra y las cuidaban, daban más semillas de las que recogían. Eso que parece tan obvio para nosotros fue el paso más grande de la humanidad. Bueno, esto de los desafíos ya lo habíamos mencionado, o sea, necesitamos profesionales que encaren esos desafíos de producir y revirtiendo impacto ambiental. Sí, por favor. Y en cuanto a impacto ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, suelos agrícolas degradados, el uso del agua azul, del agua dulce, la contaminación con plaguicidas y fertilizantes. La modernidad se caracteriza por un protagonismo del ser humano en el dominio y la transformación de la naturaleza a través de la ciencia, la tecnología y la economía. Y eso generó hasta ahora desarmonías sistémicas que afectan al planeta y su capacidad productiva. Y lo que tenemos como gran desafío es seguir produciendo, tenemos que ser competitivos, pero tenemos que tratar de revertir este acople que hay entre producción e impacto ambiental que caracterizó a lo largo de toda la humanidad la producción. Y no solo agropecuaria, sino general. Entonces, muy brevemente, si tenemos que aumentar la producción, 60% entre el 2010 y 2050, alrededor de 40% entre 2019 y 2050, según los últimos trabajos, no podemos hacerlo aumentando la superficie cultivada. Hay un consenso general de la comunidad científica en que aumentar la superficie cultivada no es recomendable porque esto genera gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, exposición de suelos frágiles a procesos de erosión, excesos hídricos que producen inundación, salinización, contaminación, etc. Tenemos que aumentar los rendimientos por unidad diaria, por unidad de tiempo, pero tratar de no hacerlo como fue la Revolución Verde, que se basó en insumos. Hay que usar insumos cuando son necesarios, pero el foco tenemos que ponernos en la productividad de los recursos, productividad, eficiencia de uso de recursos e insumos y en reducir el impacto ambiental. Y a esto tenemos que apuntar y tenemos que formar profesionales para esto. Esto vamos a hablar a la tarde, pero básicamente lo que se necesita para lograr esos objetivos son saltos de curva en la relación entre rendimiento y nivel de insumos. Si están interesados en profundizar de esto, a la tarde vamos a hablar de estos aspectos. Bien. Entonces, el ingeniero agrónomo tendrá un rol clave en desacoplar producción de impacto ambiental, satisfacer demandas futuras, porque esto es una oportunidad para Argentina, por la importancia que tiene la producción agropecuaria para nuestro país, preferentemente con valor agregado, pero también una responsabilidad, porque somos una de las zonas más aptas del mundo para producir alimentos. Y esta responsabilidad año a año va tomando cada vez más importancia, porque son muchas las tierras agrícolas del mundo que se están perdiendo por inundación, por avance de los desiertos, etc. Satisfacer futuras demandas, incrementar la productividad de recursos e insumos y reducir el impacto ambiental en la reconstitución de una relación armónica con la naturaleza. Estas son palabras de Roberto Cittadini, con el cual tuve una conversación sobre este tema. Necesitamos profesionales para esto que sean creativos e innovadores. ¿Esto es difícil? Yo creo que no. Avancemos, por favor. Somos por naturaleza creativos e innovadores.
La innovación es inevitable porque es una propiedad de nuestro cerebro, innovar, crear. Tenemos un cerebro grande que nos dio enormes ventajas adaptativas a la hora de evolucionar como género en el Valle del Rift, donde el género humano evolucionó. Es impredecible y por eso es muy difícil predecir lo que va a pasar, porque el componente innovativo, creativo, no está puesto en esa ecuación. Entonces, muchos de los pronósticos fracasan porque no está contemplado ese componente de creatividad e innovación. Es acumulativa, porque las ideas, la creatividad, la innovación, trabaja como un trinquete tecnológico-cultural en donde una buena idea lleva a otra buena idea y así sucesivamente unidireccional. Y además es exponencial, porque los productos de nuestra innovación retroalimentan positivamente la capacidad innovadora del ser humano. Todas estas tecnologías que hoy tenemos potencian nuestra capacidad creativa. Y el ejemplo favorito que tengo para dar es esa maquinita que algunos están usando para controlar las malezas con poco producto, pero que uno puede decir que la robotización, la robótica, la informática, las tecnologías de sensores, la tecnología satelital, la tecnología de paneles solares, todo eso conjuga, potencia la capacidad creativa y el ser humano arma una maquinita que utiliza energía solar, detecta la maleza, controla solo la maleza con mínima cantidad de herbicida o incluso mecánicamente. Bueno, y en eso estamos avanzando. Y eso es solo un ejemplo y ustedes conocen tantos más de la cantidad de tecnologías que hoy disponemos y que potencian nuestra capacidad creativa. Una más, por favor. Esto es simplemente la enumeración de eventos de creatividad e innovación del ser humano relacionados con la supervivencia y la alimentación desde que somos género Homo, 2,5 millones de años atrás. El primero fueron las herramientas de piedra. Pasó 1,5 millones de años para tener un tercer evento, estas son herramientas más sofisticadas, un tercer evento que fue el dominio y el control del fuego. Pero fíjense después cómo esto se acelera y no frena y se acelera y bueno, tenemos día a día ejemplos de cómo esto se potencia, cómo las tecnologías interaccionan con nuestra capacidad creativa y esto no para más. A diferencia de la población que se está estabilizando. Tenemos que aprender continuamente, tenemos que formar profesionales que sepan aprender. Más que darles contenidos, lo más importante, por supuesto contenidos necesitan, pero lo más importante es que aprendan a aprender cuando hay tanta información hoy disponible. Sí. Todas estas tecnologías, como decíamos, complementan y potencian la creatividad y la innovación. Avancemos. Pero más que esas tecnologías duras, que van a tener un rol importantísimo y novedosas, ¿no? Van a tener un rol importantísimo en el futuro del profesional de la agronomía, es más quizá importante los conocimientos y las tecnologías de procesos de la producción. Conocimientos sobre el ambiente, de los cultivos en el ambiente, de la biología de plagas, de las interacciones dinámicas entre los componentes del sistema. Estos conocimientos, solidez en estos conocimientos, guían los procesos de producción, manejo del suelo, rotaciones, manejo de cultivos, pasturas, manejo integrado de plagas. Estas tecnologías de conocimientos y procesos son fundamentales porque con esto podemos sacar más provecho de las tecnologías duras y novedosas. Tenemos que conocer el sistema de producción que estamos manejando. Tiene bajos costos, beneficios apropiables por el productor y mayor provecho de las tecnologías duras. Tenemos que poner énfasis en estos conocimientos y en estos procesos. Por supuesto que eso requiere también mucha atención, control y presencia, ¿no?, del productor y el asesor en el campo. La otra cosa que tenemos que entender es la atenuación de factores y el incremento de interacciones en la medida que vamos desde una escala de complejidad muy baja a la escala de complejidad alta de los sistemas de producción. Acá tenemos dimensión y acá tenemos tiempo. A nivel molecular, a nivel atómico estamos acá, a nivel de sistemas estamos acá. Algo que descubrimos acá se va a atenuar y va a interaccionar con muchos otros factores en la medida que vamos subiendo en esta escala de complejidad. Esto lo tenemos que entender.
Y necesitamos profesionales que colaboren. Avancemos, por favor. Colaboración es clave en esto. Sí, avancemos, por favor. En este gráfico tenemos acá precisión del dato o nivel de reduccionismo. Y acá tenemos proximidad a la situación del productor. Aquí tenemos los ensayos en condiciones controladas de laboratorio, esos ensayos precisos donde controlamos los errores, donde sacamos conclusiones muy firmes, con mucha precisión. Pero estamos lejos de la realidad del productor, porque estos factores que estudiamos a este nivel se van a atenuar y van a magnificarse las interacciones en la medida que vamos yendo a mayor nivel de complejidad a la situación del productor. En el otro extremo tenemos ensayos en los campos de productores, lotes demostrativos, y en el medio, para conectar información de laboratorio, de estación experimental con el campo, tenemos los modelos de simulación, bases de datos, sistemas de información geográfica, etc. Avancemos, por favor. 5 minutos, sí, vamos bien. El primer modelo después de la Segunda Guerra Mundial que primó fue la ciencia empuja. O sea, desde estos niveles de reduccionismo, de mucha precisión, se impulsaba la innovación. Pero, por lo que habíamos dicho recién, esto no resultaba, en muchos casos, en verdadera innovación. Cuestionando esto, nos fuimos al otro extremo. No, lo importante es la demanda tira, lo que el productor requiere, lo que la sociedad requiere. Pero si no tenemos solidez disciplinaria, nunca vamos a poder responder en tiempo y forma a esas demandas. Lo que se necesita es un modelo interactivo de innovación en donde investigación, extensión y comunidad trabajan con espacios de articulaciones virtuosos. Avancemos una. Conformando sociedades que aprenden a través de la virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. Se necesita la visión del investigador, del extensionista, de los productores, del profesional que asesora, de los empresarios, hasta incluso de los que toman decisiones políticas. Si I es la innovación, la fórmula esta indica que la interacción entre los distintos actores tiene un efecto en la innovación de un orden de magnitud mucho más superior a la suma de los efectos individuales. La colaboración. Los problemas que hoy enfrentamos son complejos y no los podemos resolver con una disciplina. Tenemos que articular las disciplinas y tenemos que articular visiones y articular actores. El modelo interactivo de innovación es lo que tenemos que transmitir a los futuros profesionales. Bien, y ya para ir terminando, el rol de la educación. Necesitamos, por supuesto se requieren regulaciones, políticas, etc., pero la educación es fundamental. Para la prosperidad individual necesitamos que sean buenos en matemáticas, que sean buenos en lengua, pero siempre escuchamos, uy, los test en matemáticas, los test en lengua, pero más importante que eso, mucho más importante que eso, que ya es importante, es que sean creativos, que tengan espíritu crítico, independencia de criterio, iniciativa, que sepan resolver problemas, ¿sí? Y un buen profesor debe transmitir entusiasmo e iniciativa. Pero además eso solo no alcanza. Lo que también necesitamos es la prosperidad colectiva para que ese modelo virtuoso de articulación de actores, visiones y disciplinas funcione y esa sinergia la podamos capitalizar. Colaboración, trabajo en equipo, empatía, diálogo, respeto, apertura, compromiso social y compromiso ambiental. Esto se lo tenemos que transmitir a los profesionales del campo. Todo esto alimenta ese modelo interactivo de innovación para enfrentar los desafíos que tenemos. Y basándonos en la experiencia de estos años de docencia, es mucho más importante transmitirles estas características que la acumulación de información. La erudición frondosa solo sirve para demostrar lo que el profesor sabe, pero lo importante es transmitir entusiasmo, que aprendan a aprender, que sepan pescar de ese enorme río de agua fresca de información que circula hoy, que hay que saber ir a buscarlo. Y eso es lo principal. Y esto no está tan claro. En muchas discusiones en ámbitos académicos se concentran en el tema de cuáles son los contenidos, que los contenidos no se superpongan. Eso no es lo principal. Por supuesto, ciertos ladrillos de conocimiento básico son necesarios, pero
en mi experiencia, la importancia radica en resolver problemas, buscar información, beber de un río de agua fresca que fluye. Sí. El año pasado se hizo, Pablo, este taller en donde se armaron equipos de trabajo, y fíjense que las conclusiones de los distintos grupos que se armaron es que la necesidad de contar con profesionales creativos, con aprendizaje continuo, que sepan resolver problemas, que trabajen en equipo interdisciplinariamente, integrando actores, modelos interactivos, compromiso social y ambiental, es lo que estábamos diciendo. Y esa fue la conclusión de este taller de APRESID. Y cuando uno mira, Federico me pasó un libraco así sobre del World Institute. A ver, pasá a la siguiente. No lo tengo. En donde habla el World Economic Forum, en donde dice, bueno, con toda esta robotización y el profesional, vamos a reemplazar a los profesionales. Algunas tareas van a ser reemplazadas, pero van a aparecer otras y más importantes. Y como vimos en el ejemplo anterior, las tecnologías que hoy disponemos van a potenciar la capacidad creativa e innovadora. Y para eso necesitamos también profesionales creativos, innovadores, que aprendan constantemente, que sepan pescar conocimiento en ese río caudaloso de información que fluye, etcétera. Bien, bueno, hablamos de un contexto general y pusimos énfasis en que necesitamos profesionales con compromiso social y ambiental que enfrenten los desafíos, que sean creativos e innovadores, que aprendan continuamente y que colaboren por el enorme potencial que tiene la sinergia y la interacción más allá de la suma de los efectos individuales. Bueno, ya me pasé unos minutos, ahora creo que queda abierto para un debate. Muchas gracias. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal? Hola. Sí, Fernando, un poco me gustaría saber tu opinión sobre, uno, cuando pasa algo en alguna de las localidades donde nosotros vivimos, que tiene que ver con nuestra profesión, el lugar donde nos juntamos todos son las asociaciones locales. A su vez, las asociaciones están muy vinculadas a nivel provincial con un colegio, ¿no? Pero me parece que es algún lugar donde falta mucho trabajo y desarrollo, ¿no? Digamos, porque quiero decir, en varias instituciones hay ingenieros agrónomos, en el INTA, en la facultad, en la sociedad rural, etcétera, etcétera, APRESID, CREA. Pero el lugar donde realmente nos encontramos son esas asociaciones y círculos que uno ve que, salvo casos excepcionales, tienen poco desarrollo. ¿Qué pensás o qué sugerís que habría que hacer para darle impulso a eso, ¿no? Con relación al rol de los profesionales. Correcto. Y yo creo que en la agenda de estas reuniones tienen que estar estos temas. Yo creo que esta iniciativa que tuvo APRESID declara en ese documento que sacaron como resumen de ese taller, socio estratégico de los actores involucrados en educación y en educación para una producción sostenible. Yo creo que cada colegio, cada círculo debería tener eso como objetivo y deberían trabajar en esa idea. Hay mucho germen disperso y hay cosas de las cuales me preocupan. Por ejemplo, con toda esta idea de la agroecología que apunta a estos objetivos, yo creo que la buena agronomía y la agroecología tienen que converger. Pero, ¿qué es lo que está pasando en algunas unidades académicas? Se forma una carrera en agroecología. Pero yo creo que la buena agronomía tiene que ser la que toma ese desafío. Entonces me preocupa esa disociación, y yo creo que, tal cual vos decís, el rol de estas entidades es fundamental. Tienen representación en los consejos académicos, o sea, llevar una propuesta sólida tiene que ser escuchada. No sé si va por ese lado la pregunta, pero me parece fundamental. Y es un aspecto fundamental de ese modelo interactivo de innovación.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Yo me quedé un poco en la primera parte de la presentación, si bien lo vas a ampliar por ahí a la tarde, me preocupó, digamos, que venimos aumentando la producción, pero venimos aumentando el impacto ambiental. Y me preguntaba un poco cuál es el efecto o la inercia que tiene ese impacto ambiental. O sea, si empezamos a hacer las cosas bien hoy, ¿cuándo vamos a empezar a ver los efectos del mejor trabajo? Y bueno, ¿y qué inercia tiene? Si son 5 años, 10 años, 50 años, por ahí estamos ya trabajando mejor y todavía no lo vemos. Es un poco la consulta, ¿qué te parece? Bien, hemos pensado mucho en ese aspecto. Primero, no tenemos modelos que integren todos los impactos ambientales. Por ejemplo, uno dice, hago más pasturas. A nivel global, a nivel local, claramente las pasturas reconstituyen fertilidad, reconstituyen propiedades del suelo, espectacular. Hay más acople entre el nitrógeno y el carbono, hay menos excesos hídricos, claras ventajas. Pero a nivel global, no Argentina, a nivel global, el producir carne atenta contra la sostenibilidad porque tenemos que aumentar mucho más la producción. Si todos comieran carne como comemos acá o en el Midwest norteamericano, el mundo no alcanza para esos alimentos. O sea, tenemos que deforestar mucho más, más gases de efecto invernadero. Faltan esos modelos. Ahora, materia orgánica de suelo, bueno, APRESID tiene enormes datos de cómo se puede, con rotaciones, acá estoy maravillado con todo lo de chakras, la información que hay, cómo puede aumentarse el carbono del suelo. Eso es de impacto rápido. Pero hay otros efectos en donde ya estamos en situaciones casi de no retorno. Si hoy dejáramos de emitir, ya está puesto el polietileno ese que produce calentamiento global. Ya 2/3 de lo que podíamos quemar ya lo quemamos y ya lo pusimos en la atmósfera. Entonces ahora tenemos que ver cómo hacer para tratar de empezar a... ¿no? Yo creo que eso tiene un lag muy prolongado. Fíjate que París se pone un objetivo de 2 grados en este siglo, cuando me parece que no lo vamos a cumplir como venimos hasta ahora. Perdón. Fíjate que el mar no aumentaba. En las últimas décadas del siglo pasado aumentaba 1,7 milímetros por año. Hoy está aumentando 3,3 milímetros por año. Eso significa que se va a seguir inundando Bangladesh, se va a seguir inundando partes de China. Es problemático. O sea, si hoy frenamos, eso va a continuar. El avance del Sahara va a continuar. O sea, hay cosas importantes que va a ser difícil revertir. Hay otras que son más factibles. Pero no conozco de un modelo que integre todo y que pueda responder con precisión a tu pregunta a nivel global. No sé si te puedo ayudar más que eso. Y no sé si hay alguna opinión de alguno que quiera enriquecer la respuesta. Si no. Ajá. La pregunta es si todo lo que hablas del calentamiento global, etcétera, ¿considerás que, o hay estudios que digan que es 100% antrópico, o hay algún tema de calentamiento global por el mismo hecho de que la Tierra tiene sus ciclos y nada, tenés una glaciación, mini glaciación en el 1600, tenés otras 20.000 años, etcétera? Correcto. Si vos mirás la información, ahí están los ciclos, por supuesto. Pero lo que llama la atención de esto es que cuando empieza la revolución industrial empieza un calentamiento que va contra esos ciclos, ¿no? La comunidad científica, los que verdaderamente estudian el problema, prácticamente hay un consenso general de que es antropogénico. Y en eso me baso. Por supuesto que hay científicos que lo niegan, pero no son científicos especialistas en este tema. De los especialistas en este tema, de los que realmente entienden sobre este tema, hay un consenso generalizado de que somos los responsables de este calentamiento. Eso es lo que te puedo decir, ¿está? Pero ahora, a favor de la duda está que, digamos, no hay una corroboración científica absoluta, porque no es como un experimento que vos lo repetís y tenés el alfa 005 y vos podés concluir. No podemos hacer eso, pero toda la evidencia científica de los trabajos más serios, cada vez más eventos extremos, el calentamiento, el derretimiento de los hielos, es asombroso cómo se va acelerando, ¿no? Y a mí es un tema que me preocupa mucho, y
no es intención de alarmar, pero durante este siglo va a haber cientos de millones de personas desplazadas por el aumento del nivel del mar, por la muerte de los corales y por el avance del desierto en el Sahel. Cientos de millones. O sea, es algo que hay que tomar las riendas, y no lo estamos haciendo, ¿no? Cuando Trump patea todo lo del Club de París, es gravísimo. Pero bueno, es un problema serio global. Sí, Fernando, en relación con lo que planteabas del tipo de educación que sería deseable tener, te quería preguntar cómo ves vos el sistema de educación, porque para generar innovación, creatividad, aprendizaje permanente, etcétera, la estructura primaria, secundaria, universitaria y posuniversitaria tiene muchas barreras. ¿Cómo ves vos la situación y qué sugerencias tendrías para generar un cambio más rápido del que tenemos hoy? Sí, yo por supuesto no soy especialista en educación, pero tengo claro que ese es el camino y que estamos lejos de ese camino. En una oportunidad me invitaron a dar una presentación en la universidad, no voy a decir cuál, pero ustedes se imaginan cuál, y les hice una presentación sobre el futuro del profesional, de los ingenieros agrónomos, y siempre hablo de esto, ¿no? Espíritu crítico, independencia de criterio, creatividad. Y un muchachito levanta la mano del fondo y me dice, yo cuando entré acá era creativo, acá me mataron. Y no me extraña, porque los matamos con contenidos y no ponemos atención en esas características que nosotros enfatizamos. Y eso me marcó, porque sé que es así. A un hijo mío le pasó en la escuela primaria. Y puedo contar toda la anécdota, y fue exactamente así. Entonces, hay que capacitar a los docentes, capacitar a los capacitadores. Yo creo que APRESID tiene de alguna manera esa intención también de capacitar capacitadores, si no me corrigen. Y bueno, y a nivel de la docencia universitaria, yo creo que estamos errándole. Estuve en una auditoría hace un par de años participando, y la discusión pasaba por los contenidos, que no, que vos no tenés que dar esto, que lo tengo que dar yo. Y estas cosas importantes no surgen. No. Pero, o sea, quiero dar optimismo, ¿no? Estas iniciativas que mencionaba que se están tomando, lo que comentaban ayer allá de los círculos de profesionales, yo creo que tenemos que avanzar fuerte en esa dirección. ¿Querés agregar algo más? Okay. Hola. Fernando, una cosa que me pareció buena de una universidad de San Juan, creo que arrancó, es hacer que de distintas carreras se puedan unir en una tesis y que esa tesis le sirva para tanto el de exactas como el de veterinaria o como el de agronomía. Interdisciplina. Sí, y ellos lo contaron como una cosa muy novedosa y me pareció fantástica, porque en definitiva, por todo lo que vos decís, la sinergia. Terminamos trabajando juntos, sí, fuera de la facultad. Si lo aprendemos antes es mucho mejor. Nosotros tenemos Perdón, Canito, te interrumpí. Sí. No, pero bueno, pero eso, me parece que yo lo planteé en la UNICEN a ver si se podía hacer y lleva mucho. Bueno, porque lleva mucho hace 10 años empezamos en INTA Balcarce, en la Unidad Integrada Balcarce, un proyecto interactivo de articulación disciplinaria, y al principio fue muy difícil, pero en la medida que se iban viendo resultados de que algunos grupos interaccionaban, otros se iban plegando cuando se veían los resultados. O sea, hay que echar a andar y esto virtuoso va a ir creciendo, pero es difícil. Tenemos experiencia, Alfredo, en esto. El INTA trabaja mucho en articular y a veces hay problemas, ¿no? Pero en la medida que se observan los resultados, se va haciendo cada vez más fácil. Sí, ahora, la sinergia. Este proyecto en donde la gente de suelos, la gente de cultivos, de microbiología, la gente de climatología, todos trabajan en conjunto, los resultados son mucho más ricos que lo que uno individualmente por disciplina puede lograr. Y me parece una buena iniciativa, ¿no? Porque los problemas a resolver son complejos y no pueden ser
y unidisciplinariamente encarados. Fernando, por acá. Hola. Recién ahí vos caracterizabas un poco al profesional, ¿no? Al profesional actual, al profesional del futuro, y yo le agregaría una palabra. Le agregaría la palabra sensibilidad. Sensibilidad, creo que la hemos perdido en muchos aspectos. Y también pensaba, cuando estabas vos presentando, en una frase de Favaloro que dice que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Y la trasladaba un poco a nuestra profesión, y a veces creo que aplica en muchos aspectos. Totalmente. Creo que el profesional, digamos, es una crítica constructiva desde el punto de vista para la educación también, porque en definitiva, como educadores, yo soy educador universitario y creo que estamos fallando en muchos aspectos. Entonces, el profesional de hoy es consecuencia un poco de esa educación que recibió, ¿no? Y ahí los cambios que vos proponés y eso. Bueno. Correcto. Cuando hablamos o sea, mi idea era representar eso que vos decís de la sensibilidad a través de lo que es compromiso social y ambiental. En mi interpretación debería cubrir la parte de sensibilidad, a menos que... sí, quizás yo la veo desde otro lado, un poco más profunda quizás. Más que el pero compromiso. Está muy relacionado, sí, seguramente. Para mí representaba otra cosa, pero bueno, depende un poquito de la opinión de cada uno. Y después otra pregunta, ahí cuando vos decís colaboración, nosotros recién estuvimos ahí previo a la charla ahí hablando ahí 2 segundos y hablamos de colaboración. En cuestiones académicas, en cuestiones de investigación, y cuando enlazamos la investigación a campo, la investigación con productores, con empresas, ¿cómo ves, no sé cómo hacerte la pregunta, cómo se logra eso? Porque en ambientes tan individualistas a veces que nos manejamos, con tantos egos personales, ¿cómo planteamos la colaboración en todo eso? Bueno. Es con un signo de pregunta muy grande, ¿no? Para mí. Sí, bueno. Hay casos exitosos, pero no es fácil, digamos. Fernando, y vamos a ir cerrando con este último. Sí, cómo no. Bueno, está relacionado con lo que planteábamos recién. Cuando empezamos este proyecto interdisciplinario fue muy difícil porque estos egos, estos individualismos están a la orden del día. A través del convencimiento de lo virtuoso que es la interacción y de que los resultados son mucho mejores que trabajando individualmente, y a través de los resultados que se van obteniendo en donde otros que eran reacios, reticentes o renuentes a sumarse se van sumando, esa fue la experiencia de estos últimos 10 años en este proyecto que yo te comento. Por supuesto que hay especialistas no sé, ¿cómo se dice? Más sociólogos o más, pueden darte más precisión, pero la experiencia que tengo es esa. Y el otro ejemplo notable que te puedo dar es cuando Pablo Calviño se suma a nuestro grupo para trabajar, él trae inquietudes de sus grupos CREA, hace muchos años. Y en función de esas inquietudes, más lo que nosotros fijábamos como necesidad de conocer los cultivos, establecimos un plan de trabajo en común y hoy los resultados son notables, como por ejemplo la ambientación que se logra en algunos establecimientos de Tandil, que aumentan la productividad enormemente como consecuencia de ese modelo interactivo de innovación entre extensionistas, investigadores, productores, o sea, y eso se fue copiando. Hay que echar a andar, no hay que desalentarse porque es difícil, hay que echar a andar y con el tiempo se va a ir imponiendo. Espero. Y disculpen que en ese tema no soy especialista, no puedo dar más datos que eso. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, Gracias, Pablo. y a todos por acompañar.